Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Saludo al invitado de esta semana, Stefan Binolo, PhD en Filosofía de la Universidad de Burdeos, Francia, PhD en Teología de la Universidad de Estrasburgo, Francia, actualmente profesor de Filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, autor de 15 libros y de numerosos artículos científicos, especialista en temas del pensamiento francés contemporáneo y de filosofía del siglo XVII. Bienvenido, Estefan. Muchísimas gracias, Edison. Esta semana, Stefan Binolo continúa la presentación de Helmut Rosa, un pensador, filósofo, sociólogo alemán vivo. Este es el tercer episodio. Adelante, Stefan. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y todas. Esta semana, efectivamente, seguimos con lo que estábamos comentando acerca de la filosofía de Helmut Rosa, que puso al centro de sus diferentes preocupaciones el problema de la aceleración. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos intentado precisar las diferentes aceleraciones a las cuales estábamos sometidos y habíamos podido identificar tres de ellas: aceleración técnica, aceleración del cambio social y aceleración del ritmo de vida? Y habíamos intentado precisar que esas aceleraciones venían en realidad de una gran ruptura conceptual moderna que había afectado tanto al espacio como al tiempo, que era la ruptura de la cuantificación o de la objetivación, que nos habían llevado a pasar de un tiempo y de un espacio heterogéneo, es decir, cualitativamente diferente, a un tiempo y a un espacio homogéneo, es decir, cuantitativamente diferente. Hoy quisiera ahora analizar con ustedes las diferentes causas que Helmut Rosa da a este fenómeno de la aceleración para que podamos entender de qué manera tal vez podamos salir de él. Pero ya les adelanto que este fenómeno de la salida de la aceleración va a ser un problema extremadamente agudo, como mínimo por dos razones diferentes. Primero, va a ser muy difícil salir de esa aceleración porque todos bien sentimos que el capitalismo es una máquina que tiene esta fuerza inmensa de producir el mismo y de por lo tanto controlar a su misma oposición. Y en este sentido, tal como habíamos comentado hace 2 semanas, pues bien sentimos que el decelerar difícilmente va a poder oponerse al acelerar, dado que hoy en día decelerar es una estrategia de la misma aceleración. Todos bien ven que hoy en día hacemos yoga no para decelerar, sino que hacemos yoga para poder soportar el ritmo de la aceleración y por lo tanto para poder acelerar aún más. Hay una segunda razón por la cual será extremadamente difícil salir de esa aceleración, y es que probablemente no puede existir una estrategia individual de esta salida. Es algo que todos bien conocemos hoy en día con el problema del transhumanismo en filosofía. Bien ven que
podríamos imaginar que de manera unilateral, de manera solitaria, un país decida simplemente cortar o anular todos sus programas de investigación en transhumanismo o incluso hoy en día en inteligencia artificial. Tal vez sea una decisión ética, tal vez sea una decisión buena, pero bien sentimos por qué razón es una decisión imposible. Porque a partir del momento en el cual otras personas aceleran, es decir, a partir del momento en este caso en el cual otros países van a utilizar a la inteligencia artificial o otros países van a modificar cognitivamente a sus niños para que sean más eficientes, pues por muy ética que pueda parecer mi decisión, si yo no lo hago, paradójicamente retrocedo. Si yo no lo hago, me dejo adelantar y me dejo además adelantar a niveles extremadamente altos por otros países. Pues veremos que lo mismo sucede para el caso de la simple aceleración social. Bien es cierto que a lo mejor todos sabemos que esa aceleración es mala y que todos sabemos que padecemos síntomas terribles de esa aceleración. Pero lastimosamente no puedo decidir yo solo ya no acelerar, dado que si soy el único en ya no acelerar, pues inmediatamente me hago distanciar por todo el resto de la humanidad. Entonces, para intentar pensar y para intentar proponer una verdadera salida a esta aceleración, primero debemos, dice Hartmut Rosa, analizar cuáles son las grandes causas de esta aceleración para poder ver en qué medida vamos a poder actuar eventualmente o no sobre cada una de esas causas para eventualmente poder salir de esa aceleración. Y vamos a ver entonces que existen tres causas diferentes que Hartmut Rosa identifica. Primero, una causa económica. Segundo, una causa cultural. Y finalmente, una causa político-histórica. Esas son las causas que quisiera explicar hoy. Comencemos entonces por el motor económico de esa aceleración, que de cierta manera para todos nosotros es, me imagino, el motor más evidente y más simple que podamos pensar. Verán que, dada la situación de economía de mercado en la cual vivimos, pues todos bien sentimos que una empresa necesita de manera casi obligatoria acelerar, dado que para ella no acelerar no significaría mantenerse en su posición, sino que significaría retroceder en su posición. Es algo que todos conocemos fácilmente. Si todos mis competidores avanzan, si todos mis competidores cambian, se modifican, se adaptan, y que yo soy el único en no hacerlo, pues no es que me mantenga en mi posición de mercado, sino que voy a retroceder en mi posición del mercado. Y además, esta aceleración del ritmo económico no es solo un análisis filosófico que se puede hacer sobre el mercado, dado que como mínimo en lo que se refiere a la producción y también al consumo, ha sido explícitamente teorizado por un economista que se llamaba Bernard London y que teorizó el concepto de obsolescencia programada en los años 1930. Su idea consistía en decir que para salir de la Gran Depresión teníamos necesariamente que modificar la economía, que planificarla de otra manera. Y una de las maneras que él encontró para favorecer a la economía, pues es justamente el fenómeno de la obsolescencia programada. Obsolescencia programada que consiste en nada menos que programar a los objetos para que de forma voluntaria duren un número o un tiempo limitado. Y bien entendemos la lógica. Si yo tengo en mi casa un auto que puede durar 40 años,
Pues a lo largo de mi vida, a lo mejor habré comprado 2 autos. Si en cambio mi auto está pensado desde su misma construcción para ser realmente eficiente durante 5 años, pues a lo mejor necesitaré comprar 10 autos a lo largo de mi vida. Por lo que todos bien entendemos que el hecho de hacer que de manera voluntaria los objetos duren menos prepara la aceleración del consumo y por lo tanto también a su vez la misma aceleración de la producción. Eso es algo, por ejemplo, que todos conocemos hoy en día con nuestros teléfonos celulares. Ya les puedo adelantar que sea cual sea el teléfono celular del cual dispongan, su batería tendrá dificultades dentro de en los 3 o los 4 años. No porque no seamos capaces de hacer baterías que duren 15 años, sino porque de manera voluntaria se hacen baterías que duren un máximo de 3-4 años. Entonces vemos que esa aceleración económica no es una patología de la economía, sino es la misma razón de ser de la economía, en este sentido que esa aceleración está preparada y está pensada. Pero esta aceleración de la economía también se puede ver, señala Rosa, explícitamente sobre la relación entre el trabajo y el tiempo. Como bien saben, obviamente la relación entre la producción y el tiempo es uno de los indicadores muy importantes en la economía, puesto que determina nada menos que, en parte, la productividad de los seres humanos. Entonces, Rosa señala que cuando analizamos la relación entre trabajo y tiempo a lo largo de la historia, también vemos que hemos acelerado y que lo hemos hecho a través de la distinción entre 3 momentos diferentes de esta relación que también plantean 3 tiempos diferentes. Y, dice Rosa, verán que en un primer momento de la humanidad, el tiempo laboral estaba totalmente determinado de manera natural. Natural en este sentido que el tiempo laboral respetaba las estaciones, respetaba la misma alternancia del día y de la noche, etc. Es decir, que es la naturaleza, en última instancia, que dictaba cuándo se puede trabajar y cuándo no se puede trabajar. En el momento moderno, es decir, una vez más alrededor del siglo XVI-XVII, de repente el tiempo natural del trabajo, por razones técnicas, por ejemplo, por aparición de la luz artificial realmente eficiente, pues el tiempo natural se ha transformado en un tiempo artificial. De repente ya no era la naturaleza que determinaba cuándo se trabajaba y cuándo no, sino una pura convención humana que hacía de hecho que en las fábricas podían existir rotaciones entre los diferentes equipos y esas diferentes rotaciones no conocían ni estaciones, no conocían tampoco la noche, es decir que literalmente la naturaleza ya no tenía casi ningún impacto sobre la capacidad laboral de los seres humanos. Sin embargo, ese momento del tiempo artificial conocía, no obstante, una diferencia, que era todavía la diferencia entre el tiempo laboral y el tiempo del ocio. En este sentido que, bien es cierto que a lo mejor se me podía poner en una fábrica durante 15 horas, pero siempre existía todavía un tiempo diferente de esas 15 horas, que era un tiempo pensado como un tiempo no laboral. Pues ven que hoy en día hemos entrado dentro de otro tipo de tiempo laboral, que es justamente el tiempo líquido. Es decir, el tiempo a partir del cual ya ni siquiera vamos a distinguir lo que es un tiempo laboral, sino que vamos a entender la idea según la cual cualquier tipo de tiempo dentro del cual yo viva
es un tiempo potencialmente laboral. Y de hecho verán que esta invención del tiempo laboral líquido es de cierta manera una invención perversa, pero conceptualmente magnífica del capitalismo. Porque una vez más, este salto del tiempo artificial al tiempo líquido, verán que se ha dado en nombre de la libertad. Muchos autores, como por ejemplo Foucault, habían denunciado el tiempo artificial como el tiempo de la disciplina, con el obrero que tenía que marcar al entrar a la fábrica y también que marcar al salir de la fábrica, se calculaba al minuto su tiempo laboral, etcétera, etcétera. Y ven que hoy en día a muchos de nosotros se nos dice, no te preocupes, trabaja cuando quieras. De hecho, no solo cuando quieras, sino desde donde quieras. Tú puedes estar tranquilamente en tu casa preparando tus clases, no necesitas venir a la universidad, no voy a controlar el tiempo que pasas en la universidad, haces literalmente lo que quieras. Pero ¿por qué razón se ha pasado de ese tiempo artificial a ese tiempo líquido? Pues simplemente, como todos bien sienten, porque nos hemos dado cuenta que si le dábamos a la gente la libertad de trabajar desde donde querían y en los tiempos que ellos querían, pues trabajaban mucho más que en el momento del tiempo artificial. Y esto es algo que se puede explicar fácilmente a partir de un ejemplo casi arquitectural que tiene que ver con el punto siguiente. ¿Se acuerdan que antes de los años 70, en las empresas, cada uno disponía de su propia oficina? Es decir, con su puerta, sus paredes, etcétera, etcétera. Obviamente, el hecho que cada uno disponga de una oficina singular siempre estaba acompañado por el hecho que existía un control del jefe que de vez en cuando pasaba a ver que realmente estábamos ahí, etcétera, etcétera. A partir de los años 70 se lanzó esta idea sorprendente de Open Space. Open Space significa que de repente tumbamos las paredes, todos podemos vernos, y la idea que existía detrás de eso como mínimo al nivel de marketing es no hay jefe, todos somos un solo equipo, todos somos amigos, existe una gran horizontalidad en la empresa, etcétera, etcétera. Pero todos bien sentimos lo que fue la realidad de este fenómeno del open space detrás del discurso de la horizontalidad, de la amistad, etc. Por la razón siguiente. Verán que cuando cada uno disponía de su propia oficina, pues a la hora en la cual el trabajo acababa, cada uno se levantaba y tranquilamente se iba a su casa. Hoy en día, con el open space, esta relación se ha modificado completamente por la razón siguiente. En un open space, cuando llegan las 5 de la tarde, existe una pregunta terrible: ¿quién va a ser el primero que se levanta para regresar a su casa? Y si es que a lo largo de la semana, la persona que siempre se levanta la primera para regresar a su casa es la misma, pues poco a poco bien sentimos la presión social que va a padecer esta persona en la empresa. Por lo que en realidad se nos vendió la idea según la cual se nos liberaba el tiempo y se nos liberaba el espacio, cuando lo que sucedió fue exactamente lo contrario. Al liberarnos el tiempo, simplemente se le dijo a la gente: ya no vas a estar disponible entre las 9 y las 5, como no existe un tiempo laboral específico, vas a estar disponible siempre. Vas a estar disponible en cualquier momento del día. Y lo mismo sucedió para el espacio. Ya no le decimos a la gente: vas a estar aislado dentro de tu propia oficina controlada por un jefe, sino que le decimos: vas a estar en un espacio abierto en el cual
ya ni siquiera tu jefe necesitará controlarte porque te va a estar controlando todo el mundo. Es decir que hemos pasado de un tiempo y un espacio disciplinario a un tiempo y un espacio autodisciplinario, lo que es tal vez aún más terrible. Existe un segundo factor que permite explicar esta aceleración y es el factor cultural. Cuando Rosa habla de factor cultural, quiere señalar que todos hoy en día, cada vez más, valoramos el número de experiencias vividas por la duración de esas experiencias vividas. Por ejemplo, verán como toda la filosofía, cada vez más, o como mínimo en los años 70, 80 e incluso hasta el día de hoy, valoró el acontecimiento. Es decir, valoró el hecho que yo pueda experimentar como ser humano que algo en mi vida sucede. Y esta valoración del acontecimiento, pues se acompañó también de una desvaloración de lo cotidiano, de una desvaloración de la monotonía. De hecho, por esta razón, bien saben que existe en el campo sentimental hoy en día, si es que ven series, si es que ven películas, si es que leen novelas, pues verán que siempre existe una sobrevaloración de los amantes por encima del esposo o la esposa. Pues justamente porque teóricamente el amante es quien aporta novedad, es quien aporta ritmo, es quien aporta cambios en mi vida. Cuando al contrario, pues el esposo o la esposa siempre son el símbolo de la repetición, la rutina, lo que nunca cambia. Entonces todos experimentamos en nuestras vidas esta idea según la cual se deben valorar la velocidad de las experiencias en la vida. Y se acuerdan que eso también no surge al azar, o como mínimo ha sido teorizado y ha sido pensado en el cine de Hollywood. Si tomamos, por ejemplo, una serie, una película muy importante del cine de Hollywood que tuvo un impacto brutal sobre la juventud estadounidense, como fue Rebelde sin causa, pues vemos que literalmente se trata de jóvenes que están dispuestos a quemar sus vidas, y en este caso están dispuestos hasta sacrificar sus vidas, para acumular una serie de experiencias a lo largo de ella. Y de hecho, todos bien vemos hoy en día que es un debate que se plantea de manera muy seria si se trata de tener una vida intensa o si se trata de tener una vida extensa. Pues verán que normalmente, hasta el día de hoy, casi siempre se va a valorar la intensidad cultural por encima de lo que es extenso. Tal como si lo que dura fuese necesariamente sinónimo de aburrimiento, en contra de lo que acelera, lo que cambia, lo que me pone en peligro, es decir, la intensidad, que siempre es al contrario valorado de manera positiva por ser el símbolo de una gran aceleración. Entonces vemos que existe, además de la aceleración económica o además de la causa económica de la aceleración, también una causa cultural de esta. Tercer y último punto, tercer y última causa que debemos ver. También existe, señala Rosa, una aceleración cuya causa es simplemente la forma democrática de la política. Y ahí Rosa nos lanza dentro de un debate muy interesante sobre la misma posibilidad de seguir haciendo política hoy. Todos podemos entender por qué razón la democracia podría aparecer como el régimen acelerado de la política, por la razón muy simple. En un sistema monárquico, pues la persona que rige hasta que fallezca.
y hasta que fallezca significa normalmente, obviamente hay casos sumamente diferentes, pero supone normalmente que rija 40, 50 años. Es decir, que el tiempo del cambio político es un cambio sumamente largo. En un régimen democrático sucede exactamente lo contrario, en este sentido que cada 4 o 5 años ya estamos dentro de una nueva campaña electoral que reacelera a la política con todo lo que implica de promesas falsas, discursos, campañas, etcétera, etcétera. Pero bien todos sentimos que cada 4 o 5 años padecemos una nueva aceleración del campo político. Pero además, esta aceleración del tiempo de los gobiernos o del tiempo del régimen también supone una aceleración del mismo pueblo. Vean, por ejemplo, cómo en el régimen monárquico no existe realmente una lucha para saber quién va a ser la próxima persona que rige al país. O, si es que se puede dar esta pelea, se da en un círculo sumamente restringido de hermanos, primos, pero se da, digamos, máximo, es una pelea que involucra 10 personas. En el campo democrático, en cambio, todos bien vemos que esta pelea y por lo tanto esa aceleración para saber quién va a ocupar los cargos, pues es una pelea que involucra a mucha gente. Por lo que, por así decirlo, no es que se acelere únicamente cierta franja del pueblo, sino que la totalidad del pueblo se ve acelerada en el régimen democrático. Pero también esta aceleración política se puede medir de manera histórica. Tal como habíamos visto que existen 3 regímenes diferentes para la familia, para la religión, para el campo laboral, etc., pues también existen 3 momentos diferentes por los cuales pasó la política históricamente. Y Rosa señala, hace muchos siglos la política estaba literalmente asimilada a una política natural, en este sentido que también ella se regía por ciertos ritmos, que eran ritmos naturales, que eran ritmos que se daban sobre muchas generaciones y que eran ritmos largos. Piensen, por ejemplo, en la importancia del derecho natural o la importancia del carácter natural de la política en la filosofía aristotélica. Pues obviamente si la política es natural, implica que no podemos cambiarla fácilmente y que lo que rige va por lo tanto a regir por un tiempo largo. La modernidad filosófica una vez más rompió con eso, al hacernos pasar de los sistemas filosóficos naturalistas en política a los sistemas filosóficos contractualistas, es decir, convencionalistas, en los cuales de repente, dado que la política se desvinculaba de los ritmos naturales, pues de repente podíamos adaptarnos mucho más, podíamos cambiar de manera mucho más rápida, lo que de hecho permitió esa política antinatural moderna, lo que permitió que puedan existir literalmente revoluciones políticas. Pero ven que hoy en día vivimos un tercer momento de la política, que es el momento de la famosa desregulación, digamos, perfecto, muchísimas gracias, que es el momento de la desregulación en el cual paradójicamente, parece que estamos padeciendo un retroceso de la política, tal como si todas las normas que se habían establecido de manera contractual en el momento moderno de la filosofía se estuviesen poco a poco anulando. Y bien entendemos por qué razón estamos en esta desregulación. Pues simplemente porque llegó cierto momento de la historia en el cual todas esas reglas parecían como obstáculos. Todas esas reglas parece que limitaban nuestra capacidad de acelerar.
por lo que bien vemos hoy en día que regulamos para poder acelerar, tal como si los mismos estados se hubiesen convertido en obstáculos burocráticos a la misma aceleración del mundo. Entonces ven que Rosa va a poder distinguir entre tres causas de esa aceleración: una causa económica, una causa cultural y finalmente una causa política. Pues en la próxima sesión deberemos intentar precisar sobre cuál de esas causas y cómo podemos intervenir para intentar salir de esa aceleración. Bien, concluimos este encuentro semanal con las filosofías con nuestro agradecimiento a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional, al invitado, nuestro agradecimiento al invitado de esta semana, Stefan Binolo, y a ustedes, Radio Escuchas. Recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.